Bien, vamos a ir al Evangelio de Lucas, ahí en el capítulo 10, y vamos a leer del 1 al 16. Lucas 10, del 1 al 16. Y el título de la predicación es 3 consideraciones de nuestro ir y predicar el Evangelio. Dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros poco. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros, y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha de sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha también al que me envió. Pues bueno, acabamos de leer ahorita un pasaje que nos hace referencia a ir y predicar el Evangelio con urgencia, con autoridad y con propósito. El Señor Jesucristo envía a 70 discípulos por delante de Él, a cada ciudad y lugar donde el mismo Señor Jesucristo también planeaba ir. Esta escena que estamos viendo ahorita en este pasaje, pues es un llamado para todos nosotros, y digo todos nosotros, aquellos que hemos entregado nuestro corazón al Señor Jesucristo, aquellos que tenemos seguridad de salvación, a ser enviados con su mensaje, con el Evangelio, a predicarlo a las personas que todavía no le conocen. Si vemos con detenimiento, el Señor Jesucristo no envía a estos discípulos con grandes estrategias humanas, no los envía con grandes recursos, sino los envía con una dependencia de Él y una fe viva puesta en el Señor Jesucristo. Aquí vemos el amor del Señor Jesucristo por las almas perdidas, porque el Señor quiere que se siga compartiendo sus buenas nuevas y nos ha dado a nosotros este gran privilegio, que vayamos y compartamos su Evangelio. Porque ciertamente lo que acabamos de leer ahorita no solo es un relato, un relato histórico,
sino es una invitación a cada uno de nosotros, a los creyentes verdaderos, que vayamos y prediquemos el Evangelio. Vemos a un mundo lleno de confusiones, vemos a un mundo donde la maldad va en aumento, vemos por lo tanto a un mundo con una gran necesidad de tener vida espiritual en el Señor Jesucristo. Pero también vemos por otro lado un mundo de corazones endurecidos, que no han querido recibir a Cristo en su corazón. Pero no por esto debemos de dejarlo de hacer, sino al contrario, debemos recobrar ánimo en obediencia a lo que Dios quiere de nosotros. El Señor Jesucristo siguió diciéndoles a los discípulos: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y es cierto, somos pocos los que estamos predicando el Evangelio. Entonces nos confronta esto a unas preguntas esenciales, de una manera personal. ¿Estamos dispuestos a ser enviados por el Señor Jesucristo? ¿Somos parte de la cosecha que debe de haber cuando alguien siembra? Hace muchos años, yo tendría alrededor de unos 15, 16 años, cuando íbamos a Nayarit, pues era ver el trabajo también que hacía mis abuelos y mis tíos. Era trabajar el campo. Y pues siempre que íbamos nosotros, pues nosotros era más bien la idea de ir a ver a los primos, jugar con los primos, ir al río, nadar en el río, montar el caballo, darnos un paseo, ir a la plaza del pueblo, donde unos giraban de un lado, los otros giraban del otro lado, o sea, las costumbres que hay por aquellos rumbos, ¿no? Pero me acuerdo que en esa ocasión yo dije, oye, pues yo quiero ir a ayudarle a mi abuelo a la siembra. Y la verdad que cuando le dije al abuelo, yo los quiero acompañar, el abuelo me dice, no, mijo, tú vienes a divertirte, y no te preocupes por eso. Y me fui yo con la finta y no fui. Luego cuando regresamos otra vez, yo ya tenía como unos 20 años. Entonces me acuerdo, le digo, abuelo, quiero acompañarlo. Ah, ¿quieres acompañarme? Pues te vas a levantar a las 4:30 de la mañana y te vas a ir. Entonces eran las 4:30 de la mañana, atrás en el remolque, por un camino pues lleno de piedras y todo. Pero llegamos y la verdad que me gustó mucho el trabajar el campo y ver cómo el campesino está labrando la tierra, está haciendo su parte, y luego hay después de que terminamos el trabajo, yo en el camino al abuelo le preguntaba, ¿y mañana qué sigue? Entonces él me decía, hay que esperar a que lo que ahorita movimos de la tierra, de lo que ya estaba plantado, siga creciendo, y luego ya vemos el fruto que va a dar. Entonces, ahorita que estábamos, me acordé de esto porque ciertamente esperamos una cosecha, pero para tener esa buena cosecha, pues tenemos que hacer un trabajo previo. Y ese trabajo previo es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Y estar constantemente predicando el Evangelio. La verdad que tenemos oportunidades por todos lados. Si vas a la escuela, en las escuelas hay muchas oportunidades. En el trabajo hay muchas oportunidades también. Las personas que colaboran con nosotros en él, hay oportunidades. En los vecinos también hay oportunidades. Hay oportunidades por todos lados. Dice la Escritura, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y entonces las preguntas que hacía era, ¿estamos dispuestos a ser enviados por el Señor? ¿Somos parte de esa cosecha que debe de haber? El Señor Jesucristo nos llama
con estos propósitos altos y sublimes. Entonces, la primera consideración que vamos a ver de nuestro predicar el Evangelio es que esto urge en la vida de cada uno de nosotros que lo hagamos, ¿verdad? Es de una urgencia, es de un carácter urgente el que lo hagamos. Nos dice ahí el versículo 1 de Juan 10, de Lucas 10. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70 a quienes envió de 2 en 2. Yo no veo aquí que los discípulos se hayan negado a obedecer al Señor, sino que así como el Señor les dijo de 2 en 2, de 2 en 2 así fueron. Y no registra la Escritura ninguna oposición, ¿verdad? O ningún pretexto. Fueron enviados y ellos fueron a estas ciudades. Entonces vemos cómo esta reflexión de cómo ellos de una manera rápida obedecieron, también nos hace ver cómo la participación de un creyente verdadero debe ser activa, pues. No debemos ser pasivos, no debemos estar sentados, sino sabemos que eso es lo que Dios quiere, entonces eso necesitamos hacer. Por amor al Señor, como también por amor a las almas que están perdidas. Y vemos cómo el Señor tiene este cuidado de mandar de 2 en 2 a los discípulos, porque tenían que ir a pueblos, a ciudades, a comunidades, donde pues era mejor el apoyarse el uno con el otro, por las necesidades que se estuvieran presentando en esos viajes, ¿no? Yo me acuerdo que cuando empezamos a ir a Bahía de Los Ángeles, la recomendación que fue, no vayas solo, que alguien te acompañe. Y efectivamente el que estuvo dispuesto para acompañarme en aquel tiempo fue Manuel. Pero pude ver en cada una de las veces que fuimos a Bahía de Los Ángeles, cómo las necesidades que se presentan, tanto el viaje, que era un viaje de 8 horas y media aproximadamente, pues había la necesidad de manejar, y luego estando allá en el pueblo había la necesidad también de tratar con las diferentes familias, los cuidados que había. Me acuerdo una vez que nos agarró una tormenta con unos aires muy fuertes. Bueno, no era, más bien era el que le llamaban, les dicen ahí el famoso west, que son vientos que vienen del oeste muy fuertes. Y la verdad, pues también el hecho de no estar solo, pues te ayuda en momentos así difíciles, ¿no? Donde puedes salir adelante. Pero, pues bueno, el Señor los envía y les dice lo que veíamos hace rato: la mies es mucha, los obreros son pocos. Dice: por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Y es una oración que debemos incluir también en nuestras peticiones, ¿verdad? Que haya más personas que estén compartiendo el Evangelio y que estén llevando la obra de Dios a todas partes. Y fíjense que en el contexto histórico de esta historia, donde nos dice la mies es mucha, es una metáfora que se usa en la agricultura, ¿no? Y lo que el Señor desea describir es la urgencia de llevar el mensaje de salvación a todo mundo. Hablaba el Señor Jesucristo del contexto donde la agricultura era una parte vital para la vida diaria de aquel entonces. Entonces la mies se refiere a la cosecha del trigo y la cebada que se daba en aquellos lugares, en aquellos tiempos, que eran productos fundamentales
para la economía y la subsistencia del pueblo. Cuando una cosecha era abundante, se necesitaban muchos trabajadores para recogerla, de modo que pues, no se perdiera. Pero en aquel primer siglo, el pueblo estaba listo, pero faltaban obreros comprometidos para sacar aquellas cosechas. Entonces, como vemos en muchas partes de la Escritura, el Señor nos habla de momentos que Él está viviendo, que Él está apreciando que suceden en la sociedad. Entonces, cuando Él dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos, estaba viendo que eso pasaba realmente en las cosechas, pero que lo trasladaba a lo espiritual. Y qué grandes ejemplos, ¿verdad? Porque esto nos ilustran y nos sirve para darnos cuenta de lo que necesitamos nosotros hacer. Si volteamos a ver los campos, vemos a muchas personas sin el Señor Jesucristo. La mies es mucha, hay que ir, ¿verdad? Pero ¿quién está predicando el Evangelio? ¿Quién lo está haciendo constantemente? ¿Cuántos somos? Hablando nomás de nosotros. ¿Cuántos somos los que estamos haciéndolo? Entonces, necesitamos, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. Entonces, por eso decía yo que es una urgencia que vayamos a predicar el Evangelio. La mies es mucha. Y necesitamos todos meternos, ¿verdad? De lleno en esto, de ver la necesidad que hay de la gente que necesitan a Cristo. ¿Y cuántas personas no están muriendo sin tener a Cristo en el corazón y se están perdiendo por toda la eternidad? Por lo menos decir, Señor, estoy limpio de la sangre de esta persona porque yo le hablé de tu Hijo Jesucristo. Y si la persona no toma una decisión afirmativa, pues ya es una decisión personal de esa persona, ¿verdad? Que nos duele porque sabemos que a dónde va a ir por la eternidad. Y me pregunto, ¿qué pasaría si el Señor te llamara a un lugar impopular? O sea, a un lugar donde a lo mejor ni es conocido. ¿Qué pasaría? ¿Qué harías? ¿Irías a ese lugar? ¿Estás orando al Señor de la mies para que te prepare y te use con su poder? Fíjense que en aquellos años, ha de haber sido en 1995, 96, me acuerdo que yo estábamos orando, Nilce y yo éramos novios, para que predicáramos el Evangelio y que el Señor nos guiara a dónde ir y todo. Y me acuerdo que cuando estábamos Nilce y yo ahí, en la zona del Big Boy ahí, me acuerdo que llegó una persona y fue la que nos habló de Bahía de Los Ángeles. Oye, se acercó con nosotros para pedir una ayuda. Entonces le dimos un folleto y lo ayudamos económicamente también. Entonces él se identificó como cristiano. Dice, yo también soy cristiano y por cierto, soy de Bahía de Los Ángeles y allá en Bahía de Los Ángeles hay mucha necesidad. Deberían ir y predicar el Evangelio a Bahía de Los Ángeles. Entonces estábamos orando, viene esta persona, nos habla de esa necesidad. Entonces esa fue la razón por la cual, oye, pues vamos a ir a Bahía de Los Ángeles. Que la verdad que cuando fuimos la primera vez, pues avanzábamos y no llegábamos. O sea, está algo retirado y más si no tienes la costumbre de viajar tanto así en carro, ¿no? Y luego llegamos al que se llama el Paradero, entonces dijimos, ya llegamos. Pues no, era todavía 1 hora más hacia el Golfo de California. O sea, de donde está el Paradero, la desviación, haces más o menos como 1 hora y ya llegas a Bahía de Los Ángeles. Pero fue de bendición, la verdad que gracias a Dios, porque fíjense que a raíz de esto, hubo otras personas que se involucraron en este trabajo de ir a Bahía de Los Ángeles. Guti nos acompañó, si no mal recuerdo, un par de veces.
Después los creyentes de Ensenada ofrendaron también para los gastos que se hacían. Después José Luis y unos creyentes se involucraron también y estuvimos yendo. Ellos iban un fin de semana, nosotros íbamos, o sea, nos estuvimos ahí rotando. Entonces fue de bendición, ¿verdad? Fuimos y predicamos el Evangelio. Y gracias a Dios por las personas que hicieron decisión, pues el Señor los conoce, ¿verdad? Entonces, pero fue una experiencia de bendición y de veras de ánimo, de estar haciendo la voluntad de Dios, y no nos importaba esos viajes largos, sobre todo el regreso, que ya era en la tarde, andábamos llegando aquí a medianoche, o a veces hasta más tarde, pero veníamos contentos, gozosos de que estábamos yendo a hacer la voluntad de Dios, predicar el Evangelio. Entonces, la segunda consideración de ir y predicar el Evangelio es la autoridad con la que somos enviados. Esto es algo muy importante, la autoridad con la que somos enviados. Y digo que es muy importante porque es con la autoridad del Señor. No vamos solos, ¿verdad? Sino que tenemos de Él todas las cosas. Y por ejemplo, podemos ver cómo es interesante para mí que estos 70 discípulos que se mencionan, no se nos da su nombre. Nomás se nos dice los 70 que fueron enviados, ¿no? Pero no nos dice quiénes son, de dónde eran. No tenemos más cosas de ellos, sino nomás que se les nombró los 70 que fueron enviados de 2 en 2. Y sabemos que estos 70 pues iban a enfrentar mucho rechazo. Sin embargo, ellos estuvieron dispuestos a todo, con tal de obedecer al Señor y el grande amor por las almas. Nos dice el versículo 10 y 11, mas en cualquier ciudad donde entréis, o sea, el Señor Jesucristo dándole estas instrucciones, y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de nuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Fíjense cómo ellos estaban con esa actitud de que independientemente de todo lo que ellos padecieran, ellos iban a anunciar el Evangelio. Eso era lo que a ellos les interesaba. Pero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y debe ser, pues, nuestro interés, ¿verdad? Independientemente de los rechazos y de las malas actitudes. Aquí hemos escuchado testimonios donde hay personas que no nos han recibido. Pero, ¿nos debe un tanto detener esto? No, para nada, sino que al contrario, seguir nosotros en esa predicación del Evangelio sabiendo que podemos presentar estas situaciones donde Satanás es bien astuto, ¿no? Nos quiere bajar los ánimos, quiere que lo dejemos de hacer, no quiere que vayamos. Por ejemplo, si tenemos vergüenza, ¿no? Si nos da pena, pues al final de cuentas el enemigo es el que está satisfecho y contento con esto. Pero aquí en los 70 que fueron enviados no hay ningún registro, ¿verdad? De que ellos hayan dicho, no, pues ¿cómo voy a hacer eso? No, sino más bien ellos fueron en obediencia a lo que el Señor Jesucristo les mandó. Entonces, ese sacudir el polvo de los pies era una forma de responder al rechazo que recibían, donde pues ellos veían que no querían tener parte con el Evangelio, ¿verdad? Con el Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo ahí en el versículo 16 les dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí,
desecha al que me envió. Entonces, pues es triste cuando vemos estas experiencias, tenemos estas experiencias, pero sabemos que estamos obedeciendo la voluntad del Señor y que eso debe ser lo suficiente para nosotros, ¿verdad? Y seguir proclamando esas buenas nuevas. Podemos ver, ahorita que decíamos que no conocíamos los nombres, ¿cuántas personas hay por todos los tiempos que han pasado, todas las generaciones que han transcurrido? ¿Cuántas personas se involucraron en el ir y predicar el Evangelio? Yo creo que son siempre muchas, ¿no? Donde el Evangelio corre y el Evangelio llega a nuestros días, ¿no? Pero ¿tenemos datos de todas y cada una de estas personas? Así como de los 70, no los tenemos. Entonces, ¿qué tan importante es que yo sea conocido como un gran predicador? ¿Qué tan importante es que yo sea, pues, de alguna manera registrado en una sociedad, en una comunidad, en un país, de que yo estoy constantemente predicando el Evangelio? ¿Qué tan importante es eso? Yo creo que no tiene ninguna importancia, sino más bien el que nosotros estemos sembrando la palabra de Dios y que haya otros que vengan atrás de nosotros para continuar el trabajo. Imagínense cuántas personas se involucraron para que nosotros aquí estemos con la seguridad de salvación por recibir a Cristo en el corazón, y cuántos estamos ahorita gozando de las bendiciones de Dios, pero cuántos predicaron el Evangelio atrás de nosotros. Pues van a ser bastantes personas. Entonces, pero con la idea de que el Evangelio siga corriendo, que se siga anunciando, que haya generaciones nuevas, que estas generaciones a su vez ganen a otros para Cristo, y así en el pasar del tiempo haya convertidos al Señor Jesucristo. Entonces, este es el deseo de que nosotros pensemos en este gran privilegio que tenemos y de la urgencia que hay de que nos mantengamos así, y como ahorita veíamos que es con la autoridad del Señor con la que nos envía con estos propósitos. Entonces podemos ver en esencia que el discipulado aquí en Lucas, en el capítulo 10, podemos ver que el discipulado responde al llamado del Señor Jesucristo. En segundo lugar, vemos que es vivir en dependencia total del Señor. Vemos cómo el discípulo vive dependiendo totalmente del Señor. No tenemos nada de qué preocuparnos. El Señor nos da el sustento, el abrigo y todo lo que necesitamos, y nos da hasta más de lo que necesitamos. Otra cosa muy importante es que necesitamos ser portadores de esa esperanza y esa paz que hay cuando una persona recibe a Cristo en su corazón. Y también otra cosa que nos debe mover es que cada vez que nosotros tomamos este papel, va a haber un galardón para cada uno de nosotros por hallarnos fiel al llamado de Dios. Ahí en Mateo 28, creo que lo hemos leído en bastantes ocasiones. Si leemos ahí desde el versículo 16 al 20, nos habla de los 11 discípulos, no de los 70, de los 11 discípulos, que dice la Escritura que fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, adoraron al Señor Jesucristo.
pero algunos dice que dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjense cómo les dice esto después de que la Escritura nos dice que algunos dudaban. No hay que dudar absolutamente nada cuando estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si es en la gran comisión, pues con mayor razón, ¿verdad? No nos va a faltar absolutamente nada en ir y predicar el Evangelio y sembrar para adelante cosechar. Por eso el Señor dice: por tanto, id y predicar, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y luego al final dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, no dudemos, hagamos la voluntad de Dios, prediquemos el Evangelio. El Señor no nos deja, va a estar siempre con nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo te está dando autoridad, te está dando recursos, confiando en su provisión, para que vayas obedeciendo su voluntad. Que así sea, ¿verdad? Así como estos 70 fueron en parejas, pues así también nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Cuando estábamos en el grupo de jóvenes hace ya varios años, unos 30 años, me acuerdo que íbamos al parque, a veces íbamos 2, a veces íbamos 4, pero íbamos y compartíamos el Evangelio con el propósito de que la gente recibiera a Cristo. Y sí, nos encontramos con varias dificultades, ¿verdad? Pero luego ya después nos organizamos los jóvenes y luego ya llevábamos cantos, entre los mismos jóvenes se elegía uno para que compartiera su testimonio, y luego después de compartir su testimonio se predicaba el Evangelio, ¿verdad? Después fuimos a una cárcel de jóvenes también que está en la Vía Rápida, y también predicábamos el Evangelio. Necesitamos hacerlo, necesitamos involucrarnos. ¿Te da pena ir solo? A lo mejor ponte de acuerdo con algún creyente y vayan los dos, ¿verdad? Pero necesitamos, urge, y tenemos esta preciosa responsabilidad, y sabemos que el Señor nos da de todo, ¿verdad? Nos da de su poder. Pero algo muy importante, como hace rato se comentaba, ¿verdad? Necesitamos ir en el Espíritu, ¿verdad? Donde nuestras vidas estén limpias de todo pecado, de toda iniquidad, y que dejemos usarnos por el Señor. Que sea el Señor el que nos use con su poder, ¿verdad? Y entonces sí podamos cosechar, ¿verdad? Como Él desea. Entonces, la tercera consideración que vamos a hacer es la responsabilidad de los que escuchan el mensaje. Fíjense, ahí en el versículo 13, el Señor expresa un juicio sobre las ciudades que han rechazado su mensaje. Y ahí en el versículo 13, en Lucas 10:13, dice el Señor Jesucristo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en cilicio y ceniza se habrían arrepentido. Corazín y Betsaida eran ciudades judías que presenciaron muchos milagros del Señor Jesucristo, pero no se arrepintieron, no creyeron. Por otro lado,
Tiro y Sidón eran ciudades paganas, conocidas por su orgullo y pecado, pero Jesús dice que habrían respondido mejor si hubieran visto los mismos milagros que se hicieron en las otras dos ciudades, ¿no? En Corazín y Betsaida, que ahí sí se hicieron muchos milagros. Aquí vemos la gravedad del rechazo. Cuanto mayor es la revelación recibida, mayor es la responsabilidad ante Dios. Nos dice Lucas 10:14, por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. El Señor Jesucristo enseña que habrá grados de juicio. Las ciudades que recibieron más luz, como Corazín y Betsaida, serán juzgadas más severamente que aquellas con menos conocimiento como Tiro y Sidón. Pero, al final de cuentas, hay algo en común en ellas. No aprovecharon la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó. Todo está dispuesto para que ellas hubieran recibido el mensaje y se hubieran convertido al Señor Jesucristo. Es como cuando Jonás va y predica el evangelio a Nínive, ¿verdad? Y vemos cómo todo Nínive se convierte por la predicación de Jonás. Aunque vemos a Jonás como que no quería ir, ¿verdad? Porque aquella ciudad pues no tenía buena reputación. Entonces aquel no quería ir. Pero gracias a Dios fue, después de un trato del Señor, y vemos cómo la ciudad se convierte al Señor Jesucristo. Hoy en día pudiera sucedernos así. No, yo no le voy a predicar a él porque es tremendo, ¿no? Yo me acuerdo que cuando trabajaba en esta empresa, esta última empresa, sí había 2 o 3 personas que manifestaban así un temperamento muy fuerte que uno se imaginaba que si me acercaba a él, me iba a rechazar y me iba a decir hasta lo que no. Pero la verdad, sorpresa, porque cuando me acerqué a uno de ellos, la verdad que me recibió muy bien. Escuchó el evangelio, no lo aceptó, pero no era como yo había pensado. Entonces, pues que no nos dé temor, ¿verdad? Como cantábamos hace rato, ¿verdad? Hablar de Cristo, sino que al contrario, o sea, mejor veamos la gran necesidad que las personas tienen. Los 70 no miraban un tanto la situación que iban a presentar en esos recorridos por las ciudades o por los pueblos, sino más bien era que ellos estaban dispuestos en ir y predicar el evangelio. Entonces, de esa misma manera nosotros debemos ir y predicar. Entonces, podemos ver cómo la oportunidad se presenta para las personas y le damos gracias a Dios por las que reciben al Señor Jesucristo y empiezan una íntima comunión y personal con Él y seguir orando, ¿verdad? Para que aquellas personas que aún no han entendido, no les ha amanecido, pues llegue el momento de que abran su corazón al Señor Jesucristo. Y luego ahí en el versículo 15 de Lucas 10, nos habla el Señor de una ciudad, de otra ciudad, Capernaum, donde nos dice que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Capernaum fue el centro donde el Señor Jesucristo desarrolló su ministerio, una ciudad con muchos privilegios. El contar ahí con una presencia constante del Señor, pues qué bendición. Pero tristemente también no respondió Capernaum. Por eso el Señor Jesucristo profetiza y dice de una manera drástica, serás levantada
hasta el Hades serás abatida. Esto es, juzgada con severidad. Pero sí, estamos hablando de estas ciudades, pero ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué acerca de la iglesia del Señor Jesucristo? Y ahí en el versículo 16, el Señor dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces, fíjense cómo es importante no desechar esta gran invitación, por un lado, y también estar intercediendo por las personas que están a nuestro alrededor, para que ellas entiendan que al que están desechando es al Rey de Reyes y Señor de Señores, para que haya un entendimiento a ellas de que están rechazando esa relación personal que Cristo quiere tener con cada una de ellas. Porque rechazar el mensaje del Señor es rechazarlo a Él mismo. Rechazar a Cristo es rechazar al Dios Padre que lo envió, al Creador de todas las cosas. Entonces podemos ver cómo este versículo subraya la seria responsabilidad que tenemos de predicar el Evangelio y de que las personas lo entiendan de una manera completa, ¿verdad? Y digo completa porque hay veces que nomás podemos predicar o predicamos que Dios ha sido muy bueno conmigo, Dios me bendice porque le conozco, tú necesitas al Señor y ahí nos quedamos. Pero no predicamos que es pecador, no predicamos que es necesario el arrepentimiento en su vida, no predicamos que es necesario recibir a Cristo en el corazón y que con eso tenemos la vida eterna. Entonces, o a veces nomás decimos, ¿verdad? Sí, soy cristiano, ¿verdad? Me reúno ¿y dónde te reúnes? No, pues me reúno ahí en Zona Río, ¿verdad? Y ya, ahí nos quedamos. Pero sí es importante que prediquemos el Evangelio. Todas estas verdades para que las personas tengan conocimiento de su condición delante de Dios. Entonces tenemos esta gran responsabilidad. Debemos tener un corazón humilde, donde reconozcamos que este trabajo que el Señor nos ha dado es un trabajo sin igual, que no se compara con ningún trabajo secundario que podamos tener, porque este es de alto estima, es de alto precio, es un mandamiento de Dios, es ganar las almas que están perdidas, que ya no lo estarían si reciben a Cristo por toda la eternidad. Entonces es que tengan vida eterna, es que conozcan al Dios vivo y verdadero. Entonces eso lo hace alto y lo hace sublime. Entonces que estemos enfocados a ello. Bueno, en conclusión, el llamado del Señor en Lucas 10 no es para una élite espiritual, ni para pocos que tengan preparación, sino el llamado es para todos los hijos de Dios, es para todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón. Este llamado es urgente, es claro, es personal para todos los que hemos sido alcanzados por su gracia y por su misericordia. Entonces, como decíamos, Él no busca celebridades espirituales, Él busca siervos disponibles. No espera recursos, solo espera que le obedezcamos. La mies sigue siendo mucha hoy en día, los obreros pocos.
Tú y yo hemos oído este mensaje, hemos sido testigos del poder de Dios. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué haremos con esta responsabilidad? ¿Qué vas a hacer con esta responsabilidad? El mismo Señor Jesucristo dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. El envío es suyo, la autoridad es suya, pero la obediencia es de cada uno de nosotros. Hoy el mundo no necesita más entretenimiento. Hoy hablaron de los celulares, ¿no? Del gran entretenimiento que es. Necesita el Señor testigos fieles. El reino de Dios se ha acercado y tú eres parte de este reino. Así que levantémonos, no dejemos que la cosecha se pierda. Hoy el Señor Jesucristo nos está llamando. ¿Serás un discípulo obediente, uniéndote a su gran comisión? Que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, que nos mueva, ¿verdad? Que nos guíe a este llamado y que nosotros nos presentemos con obediencia, humildad y como veíamos aquí con estos 70, ¿no? Compasión, que tengamos pasión por las almas perdidas. Que Dios les bendiga.